Adelante, Carlos Vieras, ya anda por ahí. Adelante, Viera. Buenas tardes, ¿cómo estamos todos? ¿Con algún Bueno, problemita más de... si no te vemos, está en blanco. Estamos poco visualizados. ¿Ahora? También. Ahora se ve la palabra Carlos Viera. Recién escuchamos los perros que le dijiste, cállate la boca. No, los escucha así, pero no tengo, no tengo A ver, Valentina, ¿qué se puede de ver eso? no, el problema es mío. ¿El qué? ¿Que no te anda tu cámara, no la tenés tapado con No me algo? anda mi cámara, no me anda mi cámara, es eso. Bueno, Bueno, vamos adelante, poneme una foto ahí, vamos chiquilín. adelante y capaz que viene. En realidad, tenemos muchos temas que podríamos hablar hoy. Pero a mí me voy a detener particularmente en uno de ellos, que es el tema que se ha dado, por llamar, eh, negociación política. Y esto no es Negociación política. negociación política, se ha dado un llamar negociación política y yo entiendo de que acá es cuestión de profundizar de qué estamos hablando realmente, ¿verdad? Porque en torno a la aprobación de la seguridad social se ha dado una situación de que un mes entero de negociación política con un sector que en el Senado, su máximo líder, Manini Ríos, votó afirmativamente el proyecto, pero no sé por qué en la Cámara de Representantes plantea algunas objeciones, o sea, no sé por qué no se plantearon en el Senado, donde el máximo líder está, debió de plantear sus objeciones y no dejar con su voto, con su mano levantada, que el proyecto corriera tal cual. Me parece que no se corresponde con una acción parlamentaria. Entonces, si en la Cámara de Representantes, luego los diputados del sector Cabildo Abierto plantean objeciones y hay un mes entero de negociaciones y plantean esas objeciones en función de que hay puntos en que va a salir desfavorecida la gente, porque si son 15 años o 25 años los que se toman como referencia para calcular el sueldo que se base sobre el que se calculará el porcentaje que le corresponderá a la jubilación, sin apreciar que el sistema en su conjunto es mucho más importante que la cantidad de los años, de dichos años. Si los diputados plantean eso, luego plantean las inversiones de las AFAP en el exterior como cuestiones fundamentales de principio para no votar la ley y hacer de esto un episodio de alguna manera, eh, distinguirse como que no son lo mismo dentro de la coalición, dio lugar a que esta mañana en desayunos, en el programa del Canal 12 de Desayunos Informales, se le hiciera una entrevista a Manini Ríos, en la cual Manini Ríos reafirma, bueno, reafirma sus conceptos y dice de que en realidad se llegó al acuerdo. Yo creo que el acuerdo viene en un trasfondo que no conocemos, que el acuerdo es que en vez de 15 sean ni 25, sean 20 años los que se tomen,
una negociación allí muy extraña, porque la sustentabilidad del sistema decían que era 25. Eso decían los técnicos. Parece que los técnicos son muy flexibles en sus cálculos. Luego, como que si se toman en cuenta entonces sus objeciones, vota el proyecto. En realidad, yo creo que la negociación pasa por otro lado. Pasa porque Marini Ríos tiene proyectos particulares de su sector, Cabildo Abierto, y la aprobación de esos proyectos, que tienen que ver con la libertad anticipada, la libertad por edad avanzada de los que violaron derechos humanos, la libertad domiciliaria, la prisión domiciliaria, y algunos otros de ese tenor, sean aprobados en el Parlamento a cuenta de que se negocia los temas de la seguridad social. Entonces, cuando esta mañana Marini Ríos hacía esa intervención, al mismo tiempo que la hacía, decía de que su diferenciación, su marcar posición distinta, evidenciaba que él era el verdadero defensor de los más humildes y que en el Frente Amplio había una aptitud hipócrita, porque diciendo que se defendían los más humildes, no se lo hacía en la vía de los hechos, por la vía de los hechos en los 15 años de gobierno. Yo veo que hay algunas cosas que desde el Frente Amplio a veces se pasan desapercibidas y que hay algunos calificativos tirados al aire que no pueden caer como si nada. Yo pienso que hay que contestar, como debió de haberse contestado cuando se dijo que Sendik había fundido ANCAP, porque los gastos de ANCAP eran tremendos y porque el patrimonio estaba resentido, cuando en realidad Sendik no tuvo un problema por haber administrado mal ANCAP, sino que tuvo un problema por sus cuentas personales y por su título, que no tenía nada que ver con fundir ANCAP, que al contrario, la defensa que se hizo de ANCAP fue invertir en ANCAP lo que no se invirtió antes, hacerlo una empresa viable y potente. Y la inversión, el Frente Amplio debió haber dicho a la opinión pública: señores, están tomando el gasto, como gasto, la inversión, y la inversión en el sector público se considera como gasto. Eso es así, y por lo tanto no hay ningún patrimonio que está resentido, no hay nada que se pueda decir que se está estafando en ANCAP, no hay nada que se pueda imputar a los directorios de ANCAP de estar haciendo negociados por fuera que signifiquen en detrimento del patrimonio de ANCAP. Nada de eso había. Lo único que había era un gasto en inversión. Así como no se defendió adecuadamente ese tema, y pudo haber quedado en la opinión pública una opinión distinta a la real. Así como pasa eso, puede pasar ahora. Que sí, se indique determinadas cuestiones alrededor de la actuación del Frente y no se diga nada. Y yo entonces, modestamente, desde un simple militante, le digo al señor Marini Ríos que hipocresía es
formar parte de una coalición que dice que va a defender a los más humildes y lo que está haciendo es defender a los mayaoros. Si él está dentro de esa coalición y sigue distinguiéndose por su posición, yo pienso que no está disimulando una posición de hipocresía. Hipocresía es que el gobierno, es decir, que el gobierno va a lograr ciertos avances en materia de, por ejemplo, de derechos fundamentales, como el de vivienda, y él tener a su cargo, su sector tener a su cargo el Ministerio de Vivienda y no hacer nada, porque acá, que el año y medio que falta para el término del mandato, no se está haciendo, no se va a terminar haciendo nada en vivienda. Hipocresía es eso. Hipocresía es decir que se ampara en los fueros no se va a amparar en los foros parlamentarios, que no se va a amparar en los foros parlamentarios para hacer frente a lo que es la justicia, en lo que estaba imputado, y al contrario, desconociendo su misma forma de proceder en materia de su condición de militar, que se puede decir que tiene que tener cierta respeto por lo que es su dignidad personal y su forma de expresión. Había que pensar lo que era Sereni en ese sentido. Entonces, decir una cosa y luego hacer la contraria es una cuestión que yo llamaría hipocresía. En un tema fundamental, hipocresía es no pronunciarse sobre el tema de derechos humanos. No, acá no hay, yo nunca vi un pronunciamiento en contra de las atrocidades, las torturas de la dictadura militar, por haya estado o no involucrado. Lo que yo reclamo es una posición de tomar distancia de eso. Yo no la vi, yo nunca la vi, como nunca la vi en otros líderes de los sectores blancos y colorados. Hipocresía, entonces, es todo eso, y no decir que el Frente Amplio ya tiene una actitud hipócrita, cuando en realidad en el Frente Amplio lo que importa es el fundamental, el empleo y el salario. Y en los gobiernos del Frente Amplio el salario subió 65% en términos reales. Eso es un indicador que difícilmente se pueda encontrar otro ejemplo a nivel mundial. En un país que crezca el salario 65% en términos reales en un periodo, eso es o no defender a los más humildes. Un país en el que recibe el indicador de pobreza en un 39% y lo deja por debajo del 10%, eso es hipocresía de defender a los más humildes. Un gobierno de Frente Amplio en el cual la gente tenía problemas, los estudiantes, y se saca el boleto estudiantil barato, sin costo. Un país en el cual la reforma de la seguridad social que se hizo en el Frente Amplio, en el gobierno del Frente Amplio, fue para favorecer a la mujer, otorgándole más años, derecho a más años para jubilarse por hijos, mientras que ahora en la reforma se deroga eso y se va contra los derechos de la mujer, y él no lo llama, él lo vota, eso es hipocresía. Cabildo Abierto vota para no personalizar, pero quien personalizó hoy y usó un calificativo imprudente para dirigirse a una fuerza política fue el señor Manini Ríos. Y la fuerza política no debe permanecer, a mi modo de ver, ausente
en una respuesta contundente a semejante despropósito. Entonces yo quería dejar por acá mi mensaje, mi sentir, mi indignación, y bueno, referirme a la gente que está en esa brecha. Si el país está hoy en lo que se llama brecha, en el sentido de que hay gente que está acérrimamente en una posición y otros acérrimamente en contra, y en el medio hay gente que está muy o despolitizada o con grandes dudas, porque no hemos sabido, a mi modo de ver, a mi modesto modo de ver también, diferenciar adecuadamente el mensaje, porque si hay gente que está confundida y no se da cuenta de quién defiende sus intereses, porque obviamente el menos del 1% de la población está en los Maya Oro. Entonces, aquí estamos hablando del 99 largo por ciento de la población que tiene que sentir que una política que dice usted va a conseguir empleo, no importa de qué calidad, va a conseguir empleo porque los que más ricos van a tener que ser mucho más ricos y de esa manera invierten. Y cuando inviertan van a reclamar más gente para nuevas actividades. Y la entrada de capitales del exterior es lo más importante. Y aquí la entrada de capitales, desgraciadamente, y bueno, van a diseñar a la extranjerización del campo. Es cierto, ahí no le voy a decir que esté mintiendo, se ha extranjerizado mucho el campo, y eso es porque los estancieros del país han vendido sus estancias a argentinos y a brasileros. Los frigoríficos del país han sido vendidos al a titulares del Brasil, del exterior fundamentalmente. Podría haber intervenido y haber opacado, ponerle algunas trabas, no, ponerle algunos aditivos como para que comprarle saliera un poco más caro al extranjero. Yo admito esa objeción, pero la admito desde la izquierda, desde sectores de izquierda que dicen, claro, ustedes como Frente Amplio no tuvieron quizás la osadía de enfrentarse al gran capital y de parar ese tipo de cosas con alguna obstaculización. Con la mayoría de los frigoríficos son brasileños. Pero no se lo admito y me considero que es una hipocresía a quienes están con su voto y en el Parlamento, con su voto en general, aplicando ese 8% que tienen, habilitando a la presidencia de la derecha, del herrerismo, en el poder, en todos los casos. La hipocresía es votar también lo del puerto y decir con un señalamiento allí junto con Sanguinetti de que, en fin, que hagan informes acerca de cómo son las acciones, si se valorizan o no. Nadie le dio absolutamente trascendencia a eso, nadie controló si esa indicación que se aceptó se cumplió o no se cumplió, si los informes vinieron, si no vinieron, si no se valorizaron las acciones de la compañía involucrada. Nadie, fue un saludo a la bandera. Eso es hipocresía. Decir una cosa y que en los hechos se haga la otra. Hacer saludos a la bandera. Yo no le admito a Cabildo Abierto objeciones del lado de la izquierda cuando está siendo el soporte, yo diría que fundamental, del gobierno de derecha, porque la posición del herrerismo es mayoritaria y la del Partido Colorado es un flan que se está desdibujando. Ni hablar
de la posición también de la poca incidencia del Partido Independiente. Así que el que está sosteniendo el gobierno y el que está sosteniendo las acciones de derecha del gobierno, el que está sosteniendo lo que es básico, es la política de distribución del ingreso y de generación de la riqueza, con la defensa de los maya oro, es el sector de Cabildo Abierto, y el Partido Nacional negocia esa negociación política que le llaman en el margen, negocia cosas poco relevantes, negocia, pero hace lo que quiere. Entonces, por ahí yo quería dejar este mensaje. Llegar al gobierno es importante, pero también hay que tener, saber qué se va a hacer desde el gobierno y tener una fuerza organizada que acompañe la acción del gobierno con gestiones políticas que son importantes en todo momento, en toda vida democrática. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Perdón por la falta de imagen. Voy a ver qué le pasa a mi cámara. Seguro que no la haya conectado, es muy posible. Hasta pronto, hasta la semana que viene. Chau, Carlos.